buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol La Hora. El Colegio Marymount, uno de los más prestigiosos y tradicionales del país, sigue en el ojo del huracán por cuenta de las denuncias que más de 20 alumnas y exalumnas han hecho públicas sobre presuntos acosos y abusos sexuales de un profesor de esta institución. Los testimonios de esas jóvenes dan cuenta de cómo este hombre, un docente de educación física, aprovechaba su posición para intimidar y aprovecharse de las estudiantes. Los acosos iban desde coqueteos hasta preguntas indiscretas y las denuncias de abuso hablan de tocamientos y de encuentros íntimos. Este episodio, que ha consternado a la opinión pública, ya deja a la rectora de la institución fuera del cargo, al docente Mauricio Zambrano despedido y siendo investigado por las autoridades. La Fiscalía sigue avanzando en estas investigaciones. Pero ¿cómo deberían manejarse estos casos que involucran a menores de edad? ¿Qué tienen que hacer las instituciones educativas? ¿Y por qué sigue fallando el sistema? Ese es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa, y para hablar de este grave y muy lamentable hecho tenemos contacto con Carmen Martínez. Ella es la directora asociada al Centro de Derechos Reproductivos en la región. Bienvenida, Carmen, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Carmen, hablemos de este caso del Colegio Marymount, que como hemos registrado, muchas de las jóvenes decidieron denunciar años después de ocurridos los hechos. Muchas por miedo, muchas otras por desconocimiento hasta hoy. Y ante esto, ¿por qué culturalmente sigue generando tanto miedo denunciar conductas de abuso o acoso sexual? Y por supuesto, ese desconocimiento, eso también llama mucho la atención. En los reportes que daban las jóvenes en sus testimonios, muchas decían, no pensaba que fuera malo, hasta que años después me di cuenta que estaba siendo abusada. No, muchísimas gracias. Yo creo que esa es una excelente pregunta como para arrancar la conversación. Y es que en sí uno podría decir, pues con base en la experiencia y en la evidencia, obviamente, que estos casos se mantienen, ¿no?, en cierta, entre comillas, como clandestinidad, debido a varios factores. El primero, yo creo que es que persiste, desafortunadamente, un sistema patriarcal en las instituciones educativas que tolera la violencia sexual en las aulas. Y lo otro tiene que ver con la falta de educación sexual y reproductiva a todo nivel dentro de la educación básica y primaria y secundaria, que permita a las niñas, niños y adolescentes dotarse de herramientas para justamente identificar la violencia sexual y tener muy en cuenta las implicancias de las relaciones afectivas y sexuales, sobre todo basado en un elemento tan central como el consentimiento. Y es que cuando hablamos de casos, creo yo, como el de este colegio u otros en la región, por ejemplo, en el centro estamos implementando justamente la primera y única sentencia que existe a nivel interamericano sobre violencia sexual en las aulas, en un caso muy similar en Ecuador. Y lo que ha dicho la Corte es que bajo ninguna circunstancia se debe presumir que los actos, encuentros sexuales a los que estas niñas son sometidas son con consentimiento. Al contrario, ¿no? Es justamente la falta de consentimiento, la prevalencia del enfoque de niñez que tiene que existir a la hora de evaluar estos casos y la evidencia circunstancial, lo que permite justamente validar que en efecto se trata de casos de violencia sexual. Toda interacción sexual o de naturaleza sexual que se sirve de la posición de poder que ejerce, como en este caso, un profesor de educación físico, que allí es una figura de autoridad, en este caso por ser un educador, sobre una niña, en el que se despliega un modus operandi muy claro de depredación, ¿no? En donde el predador identifica un perfil de vulnerabilidad en, pues, la niña o las niñas, que le permita además asegurar el secreto, el silencio, la confusión y mantener el acceso permanente a la víctima, ¿no? En una relación que no puede considerarse como consentida. Justamente el mecanismo principal que se utiliza, prevaleciendo siempre la situación de poder, es el engaño o la manipulación de una relación de confianza
que deviene, pues por supuesto, de la relación que existe entre cualquier profesor y una niña, que además el profesor lo que tiene es un deber de cuidado, ¿no? Entonces, en el cual, en este caso, por ejemplo, opera o se imposta a un supuesto enamorado y se construye una mentira que hace que la niña o adolescente no sepa que está siendo abusada y que se complementa con que no tiene herramientas para justamente identificar la violencia sexual, y aunado a ello existe un sistema institucional que tolera esa violencia sexual. Sí, es que yo creo que esas son dos de las características más delicadas de este caso. Primero, que estamos hablando de niñas menores de edad, ya por eso, digamos, es profundamente difícil lo que estamos abordando, pero además de eso es que las instituciones y las directivas de la institución parecían estar mirando para otro lado. Estos casos y estos reportes de todas estas niñas, de más de 20 alumnas y exalumnas, cuentan de una práctica que se sostuvo por años. Es decir, ¿por qué se suelen en los espacios educativos normalizar todas estas conductas? Y profundicemos un poco más en eso, Carmen, de qué es lo que está fallando allí, en esos espacios escolares. Sí. No, la verdad es que cuando uno escucha una y otra vez estos relatos, como usted señala, ¿no?, que vienen de años, que no es la primera vez que pasa, y seguramente muchísimas niñas y adolescentes en el pasado trataron de que esta información saliera a la luz y no lo hicieron por una u otra circunstancias. Entonces, hay una cosa que es súper importante, más allá de lo que ya hemos adelantado, y es que hay una prevalencia desafortunada e histórica de estereotipos que son perjudiciales, por supuesto, y que facilitan dentro de las escuelas específicamente el ejercicio de poder y el aprovechamiento de la relación de confianza que tienen las autoridades para naturalizar, entre comillas, actos que a todas luces deben ser considerados indebidos y, por supuesto, contrarios a los derechos y a la ley, pues tienen que ser considerados delitos. Y a lo que me estoy refiriendo específicamente es en el estereotipo del adolescente o de las adolescentes seductoras, ¿no? Y es que en el caso que yo le hablo de la Corte Interamericana, que es el caso de la niña Paola Guzmán Albarracín, y el caso de este colegio, y seguramente de otros en Colombia y la región, prevalece el estereotipo en el cual las autoridades encasillan a las víctimas de niñas adolescentes seductoras, culpabilizándolas por lo ocurrido. Este perfil proviene del estereotipo que se basa en que supuestamente cualquier niña o adolescente que responde a cualquier tipo de diálogo o de empatía a un adulto o profesor, que en este caso, de nuevo recalco, tiene un deber de cuidado, entonces se supone per se que esto abre la posibilidad de que de manera transaccional su cuerpo y su sexualidad sea parte de dicho intercambio. Y como parte de este estereotipo se les considera culpables de las violaciones sexuales que éstas enfrentan, ¿no? Y nunca son vistas como tales. Y por eso se habla de que hay una tolerancia institucional. ¿Qué es lo que ha hecho y qué es lo que han hecho históricamente las escuelas, no solamente en Colombia, sino a lo largo de la región? Es guardar el silencio, pensar que esto es cuestión de niñas, adolescentes seductoras, y que básicamente validan esa situación de violencia y de violencia institucional y de género en contra de ellas, porque al final lo que se produce justamente es un entramado de violencia institucional y de género en contra de estas niñas y adolescentes que terminan muchos años después, no todas, pues justamente contando sus historias, y lo tienen que hacer público, ¿no?, a nivel nacional, para que su palabra justamente no sea puesta en duda, porque la verdad es que desafortunadamente, de nuevo, ellas terminan, la mayoría, siendo revictimizadas y siendo sus testimonios desechados cuando llegan a las esferas de la justicia, los pocos casos que llegan a las esferas de la justicia, ¿no? Yo estaba viendo justamente hoy en este reporte que sacó el Ministerio de Educación con una cifra que me llamó muy dolorosa y que me llamó muchísimo la atención, y es que entre 2018 y 2022
se identificaron 876 casos, de los cuales solo 65 han sido sancionados, 127 archivados y 684 están en investigación. O sea, ojalá pudiéramos saber y pues de hecho lo vamos a pedir a través de los mecanismos existentes, que esa información sea categorizada y desagregada. ¿Por qué todavía están en investigación? ¿Cuáles son los delitos que justamente se están imputando bien? ¿Está siendo el consentimiento el elemento central para analizar estos casos? Es la única forma de que podamos además categorizar estos hechos como violencia sexual. Y aquí, solamente para cerrar la pregunta, porque sé que ya me estoy extendiendo, es que la Corte Interamericana ha dado un paso trascendental, y es que justamente en casos como el de Paola, como el de Laura, como el de tantas niñas, es muy probable que no exista violencia física y que la víctima no se niegue de manera explícita, pero la violación se da porque el consentimiento se desarrolla en ese contexto de poder, que disminuye la capacidad de la víctima para dar un consentimiento voluntario y libre, por lo tanto siempre tiene que considerarse que está viciado. Sí, y muchas cosas hay que decir, Carmen, al respecto, que se tengan denuncias, más de 600 denuncias y que todavía no se hayan podido resolver, habla también de un sistema que es inoperante, desde la institución educativa hasta el mismo Ministerio de Salud, lo que también preocupa muchísimo, y me quedo también con eso que usted venía mencionando, de esta narrativa, ¿no? Que trata de vender a las niñas como unas supuestas seductoras, ¿no? Me remito un poco también a este libro de Lolita, por ejemplo, en donde pues es claramente un abuso sexual, pero se nos presenta como la gran historia de amor, ¿verdad? Entonces es justificando un poco también esto. Y lo lamentable es que las víctimas tienen que hacer público y contar esto, digamos, de forma masiva y que llegue hasta los medios masivos de comunicación, si no, tal vez no tendría ningún impacto. Una de ellas en su testimonio, de hecho, lo decía: le conté a las profesoras y ellas eran muy amables y lo entendieron, pero nada pasó. Y ahí viene entonces la pregunta: ¿cómo evitar que el abusador, en este caso este profesor, ostente este poder de las denuncias que recaen sobre él, y en este caso por años, además de la laxitud, ¿no? En este caso de la exrectora, pues que ya fue despedida, pero quien invitaba a las jóvenes, entonces iban y denunciaban y ellas decían y nos pedía que tomáramos las cosas con calma? ¿Qué deberían entonces, cómo deberían ser esos mecanismos en las instituciones educativas? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Y si no, si voy a, por ejemplo, un adolescente tal vez nos puede estar viendo, puede estar pasando por esto, va de pronto a donde el rector, la rectora no recibe atención, ¿qué tiene que hacer? Sí. No, yo creo que esa es una excelente pregunta y me gustaría como dividirla en dos partes rápidamente. La primera es que justamente... porque también retomo lo que mencionaba sobre las cifras, ¿no? Y cómo estos casos no avanzan. Y la verdad es que yo viendo también esas cifras, obviamente pues habrá que analizarlas, habrá que pedir mayor información para uno poder hacer algún tipo de análisis un poco más serio en relación con estas cifras. Pero la experiencia... pues de litigio en casos alrededor de la región y sobre todo en casos muy similares a este, uno puede decir que en un país en donde que es profundamente conservador, a pesar de que es un estado laico, a pesar de que la educación sexual y reproductiva es un derecho y así ha sido categorizado por la Corte Interamericana, es un derecho que hace parte del derecho a la educación, lo cierto es que no en todas las escuelas, colegios de Colombia se garantiza como el derecho fundamental que es, ¿no? Entonces, muy probablemente de esas cifras que hoy vimos, o al menos que yo vi hoy por parte del Ministerio de Educación, exista un subregistro enorme, porque efectivamente solos y a través de la implementación de un diseño, del diseño e implementación de políticas o leyes que aseguren o garanticen una educación sexual y reproductiva que sea integral, no discriminatoria, basada en pruebas científicas
pedagógicamente rigurosa, adecuada a la edad de las niñas, los niños y adolescentes, que les permita a ellos entender las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas y la importancia del consentimiento para tales vínculos, es que verdaderamente tendremos cifras y estadísticas sobre el fenómeno de la violencia sexual en las aulas o dentro de las aulas, ¿no? O sea, estoy segura que deben haber un montón de subregistros y es solamente a partir de tener las cifras no fidedignas o apegadas a la realidad de lo que viven las niñas, niños y adolescentes en Colombia, es que justamente se podrán crear o diseñar políticas que prevengan efectivamente la violencia sexual. Y antes de pasar al segundo punto que quería desarrollar brevemente, es que pues justamente el caso de Argentina es muy peculiar y a mí me gusta mucho resaltarlo, porque solo en Argentina, a partir de que se comenzó a implementar la ley de educación sexual integral, allá afortunadamente tiene un carácter de ley, se comenzaron a conocer distintos cientos de casos de niños, niñas y adolescentes que empezaron a identificar justamente estoy siendo víctima de violencia sexual, ya sea dentro o fuera de la escuela. Es una de las cuestiones muy importantes, más importantes de la educación sexual integral, pues por supuesto no la única, pero una de las más importantes. Y luego, frente a las políticas públicas, y es que el Estado colombiano tiene el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos en el curso de los procesos educativos, ¿no? Como que acá nos preocupamos mucho, y hablo a nivel general y popular, y por supuesto uno se incluye en esas conversaciones, ¿no? De la calidad de la educación, ¿no? Y el tema en Colombia, además, el tema de la educación a mí me llama mucho la atención porque además suele ser desde un nivel bastante clasista, ¿no? Pero nunca uno puede escuchar o muy poco escucha las conversaciones que tienen que ver justamente con la prevalencia de educación sexual y reproductiva. O sea, yo soy madre, yo lo primero que hice al buscar un colegio, una escuela para mi hijo, fue identificar qué colegios efectivamente estaban dando e implementando políticas de educación sexual y reproductiva. Si yo quiero prevenir que en mi casa y fuera de mi casa haya violencia sexual, pues mínimamente debo hacer, o sea, me tocó hacer eso, porque quien tiene el deber de protección, pues estructural es el Estado, ¿no? Entonces, el Estado tiene que asegurar en sus procesos educativos acciones para vigilar o monitorear la problemática de la violencia sexual y desarrollar políticas de prevención. De nuevo, muy poco se hará si no se implementa la educación sexual y reproductiva y se defiende además el derecho que tiene que garantizarse en un Estado donde además constitucionalmente es laico. O sea, es inaudito. También se tienen que garantizar mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados. Y asimismo se tienen que adoptar también medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias, ¿no? Se tienen que realizar medidas proactivas que promuevan el empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes y se impugnen las normas y los estereotipos patriarcales. ¿Qué debería hacer Colombia para ajustar su política de educación sexual y reproductiva como eje de prevención central de la violencia sexual? Involucrar a las niñas, niños y adolescentes en estos procesos. Solo ellos también nos darán ese enfoque de niñez que es tan necesario y que dejemos de ser un poco adultocentristas para implementar políticas realmente exitosas para garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país. Sí, con urgencia se tendrían que implementar todas esas medidas y todas esas, características también en el nivel de enseñanza. Además, lo veníamos mencionando justo al inicio, porque ese es uno de los puntos también muy trascendentales, es que muchas veces las víctimas no saben en su momento que están sufriendo algún tipo de abuso. Y eso también me parece importante y me gustaría aprovechar también esta conversación, Carmen, para que nos contara un poco cuáles son esos rasgos, esas actitudes e irrespetos que deben alertar a una posible víctima. Sí, no, yo creo que eso es súper importante y de nuevo, o sea, aparte mucho, ojalá que pues todo lo que está pasando hoy en Colombia pueda llevar a hacer reflexiones extremadamente profundas que son necesarias para el despertar
pues, del país, por decirlo de alguna forma. Y es que justamente algo que tiene que prevalecer siempre, de nuevo, y vuelvo como a lo que decía a un inicio, ¿no? Nunca debemos partir de la presunción de que hay un consentimiento en un acto sexual que deviene justamente de un profesor, adulto, agente estatal, por sobre una niña, ¿no? Nunca se debe partir de que hubo un consentimiento. Y justamente al llenar, pero solo se identifica, se superará este obstáculo así, llenando a los niños, niñas y adolescentes con herramientas para que puedan detectarla. Entonces, pues, digamos, bandera roja que uno puede identificar para prevenir la violencia sexual y denunciarla, ¿no? Y no solamente que existan las rutas escolares e institucionales para ello, pero bueno, un acercamiento entre una autoridad escolar y una niña, independientemente de la edad cronológica, no puede naturalizarse nunca como esto que solemos desafortunadamente ver, como es, ay, es que es un coqueteo, es que es porque yo soy linda, es porque se interesa en mí, porque además el predador ve mucho eso, ¿no? ¿Cuál es la niña y adolescente que presenta una situación de vulnerabilidad como un plus a la niñez, que ya de por sí están en una situación que es desigual frente al agresor. Y siempre, de nuevo, poder tener las herramientas para contarle con libertad y confianza tanto a las autoridades escolares y ojalá por fuera de su casa. Creo que, digamos, pedirle más a las niñas, niños y adolescentes en un país donde la educación sexual y reproductiva no se asegura como debe asegurarse a todo nivel y alrededor del país, es bastante. Por eso es tan importante lo que ha señalado los estándares interamericanos frente a esto, y es que el monitoreo de la prevención de la violencia sexual en las aulas, pues tiene que ser reforzado frente a todo, ¿no? Y yo creo que además hay distintas herramientas jurídicas, que el Estado colombiano tiene que tomar en cuenta. No solamente esta sentencia que al final, como comentaba, es sobre Ecuador, pero por ser una sentencia del más alto tribunal interamericano, pues aplica a todos los estados de la región, incluyendo Colombia, que hace parte soberanamente del sistema interamericano. Pero además, justamente, el mecanismo que supervisa la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como mejor algunos lo conocemos, la Convención Belén do Pará, de la cual Colombia también hace parte, justamente sacó su recomendación número 3 sobre el consentimiento en casos de violencia sexual. Y entonces, ¿qué dice esta recomendación? Que es súper importante y además debe ser vinculante para Colombia. Uno, que el consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando está imposibilitada, como en el caso de estas niñas, a dar un consentimiento libre. Que el consentimiento no puede inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual, porque de nuevo, en muchos de estos casos, cuando vemos que son niñas las víctimas, muchas veces no hay violencia física. Y 3, el consentimiento no puede inferirse cuando existe una relación de poder que obligue a la víctima al acto por temor a las consecuencias del mismo, ¿no? O porque su capacidad para consentir haya quedado disminuida debido a un entorno de coacción. Entonces, creo que la responsabilidad del Estado y de las escuelas, independientemente de que sean públicas y privadas, para asegurar la educación sexual y reproductiva, centrada además en la importancia y lo central del consentimiento, es fundamental. O sea, estamos extremadamente tarde, incluso para prevenir ahora mismo muchísimos actos de violencia sexual que probablemente están desencadenándose en este mismo momento. Y es tomarnos en serio la educación y el cuidado de las niñas y adolescentes del país.
Uy, Carmen, definitivamente queda en evidencia lo mucho que falta por hacer, todos los retos que quedan por delante en el sistema educativo colombiano. Lo más preocupante es eso, estos son casos y testimonios que se llegan a conocer, que tocan las esferas jurídicas y terminarán seguramente en justicia, pero ¿cuántas niñas no mencionan lo que está pasando? ¿Cuántos casos están quedando en el olvido y no nos estamos enterando? Muy importante además que cada vez se abran muchos más espacios como estos para seguir poniendo el tema sobre la mesa, demandar a las autoridades pues que intervengan y por supuesto generen muchas más condiciones y leyes, ¿no?, educativas y demás que fomenten esa prevención también en las instituciones educativas. ¿En manos de quién están los niños? Definitivamente. Muy importante todo esto. Es Carmen Martínez, directora asociada al Centro de Derechos Reproductivos en la región, detallando un poco qué se deberían hacer en los espacios y en los entornos escolares frente a este caso gravísimo que se ha presentado en la institución educativa Marymount en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Carmen, y ojalá haya justicia también en este caso. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con Ricardo Ospina para que nos cuente qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos.